Hola, hoy vamos a tratar un tema desde 3 puntos de vista diferentes que concuerdan en la enseñanza. Ya sabéis que yo busco la verdad, como vosotros la buscaréis también, pero intentando que coincida el principio del amor en todas las conclusiones, ¿no? Y el principio de el que hay solo un creador. A partir de ahí tenemos el curso de milagros que nos dice que solo Dios es, que quiere decir que el mundo de Dios es causa y efecto a la misma vez y no el mundo que nosotros concebimos desde la dualidad. La dualidad en sí siempre lleva conflicto. En el mundo en el cual nos desarrollamos como estudiantes de la verdad, resulta que siempre va a haber conflicto. Algunas religiones reniegan del concepto de ser duales, porque en su principio dicen, como lo dice la Biblia, lo dicen muchos libros, lo dicen muchas enseñanzas, yo creo que hasta la mayoría confirman o afirman que la dualidad es Dios creó cielo y tierra y todo lo que hay en ella, etcétera, etcétera. En el curso de milagros nos dice la versión, como sabéis, de que fue un pensamiento fatal para el resultado que estamos teniendo en cuanto a la existencia, que dio pie a la fabricación mental, a la programación virtual del mundo en el que vivimos. Entonces, los fabricantes o creadores con minúscula del mundo y su realidad somos nosotros. Soy yo como hijo de Dios, que tomé una decisión hace mucho tiempo y el resultado es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues voy a leer, por ejemplo, del budismo. Yo tengo un libro que es de Nichiren Daishonin, que es el budismo que yo he estudiado sobre la teoría del Sutra del Loto, que es la reunión de todas las enseñanzas que él pudo concretar para dar luego la doctrina que en el siglo XI comenzó a predicar hasta nuestros días. Nos remontaremos, por ejemplo, en el hinduismo, que habla del mundo maya. El mundo maya es el mundo de la ilusión, el mundo en el cual estamos ahora ejerciendo nuestras habilidades para intentar sobrevivir y llegar a descubrir la verdadera naturaleza de nuestro ser. En el budismo, ya que es posterior al hinduismo, habla del mundo saha. El mundo saha, en la traducción que en el budismo chino se dio, es el mundo del conflicto, el mundo de la separación. Lo puedo leer incluso aquí. Bueno, en este momento no es necesario, es lo que viene a decir, para no ser muy farragoso. El mundo saha nos trae el mundo del conflicto, del sufrimiento. Y ese es el que nosotros estamos trabajando, el que nosotros intentamos desvelar el porqué del sufrimiento y redescubrir la verdadera naturaleza de nuestro ser. He aquí apuntado varias de las teorías en las cuales coinciden luego con el Nuevo Testamento y luego coincide también con el curso de milagros. Nos habla de los 10 estados. Los 10 estados del ser significan que un ser, un Buda, que es lo que nuestra naturaleza es en sí, contiene dentro los 10 potenciales que van desde el escalón más bajo, que le llama el infierno, porque es donde todos los sufrimientos se manifiestan a un nivel brutal, a un nivel de vida, de sufrimiento total, hasta que va ascendiendo durante como una escalera de 10 peldaños a el mundo del Buda, que es el mundo del iluminado. Pero resulta que el Buda conlleva dentro de sí, a pesar o incluso por estar iluminado, dentro de un mundo que es de dificultad, que es el mundo saha, el potencial
para de alguna manera resolver a veces el conflicto con maneras del mundo. Es decir, un Buda y en un momento puede enfadarse, puede hacer cosas que luego necesite rehabilitar en sí para centrarse y volver a la paz interior. Es difícil en un Buda, pero no es imposible. Jesús mismo en la Biblia tuvo accesos de ira, de enfado, de repeler las actitudes hipócritas de los que él llamaba sepulcros blanqueados, y de hecho se ganó el odio de estos enseñantes de la antigua tradición de Moisés, que es la que el judaísmo en sus tiempos predicaba, con todo el pasado, el Dios de los ejércitos, etc. Entonces, los 10 estados en sí, a su vez, el budismo es que es muy sabio, tiene como una capacidad de análisis muy fina. Entonces, en esos 10 estados, resulta que luego hay también los 3000 aspectos, lo tengo aquí subrayado, 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. O sea que en el mundo Saja, en el mundo que vivimos, en el Maya, traducimos cada sensación, cada pensamiento, cada obra en una trayectoria en la cual hay unos condicionantes, que son esos 3000 aspectos en cada instante vital. Es una enseñanza un poco complicada, pero vamos a resumirlo. Los 3000 aspectos es, yo por ejemplo estoy hablando ahora y lo que estoy diciendo tiene una retroproyección con mi pasado cultural, espiritual, de experiencias vitales, etc. Y no suele ser consciente, pero se manifiesta ahora, en este momento, al hablar con vosotros. Todo en el mundo Saja, en el mundo que nosotros estamos ahora hablando, proyectando nuestro ser en el físico, tiene que ver con ese pasado material y mental de la separación. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que estamos lastrados siempre en el mundo de la separación por unas limitaciones. Hasta las personas iluminadas nos dan el ejemplo de debilidad, de ira, de duda, de muchas cosas que no tienen que ver con la naturaleza del ser divino que somos. Pero eso es aceptado. En la parábola del hijo pródigo de la Biblia se nos habla del hijo que se va de casa y arrambla con toda su herencia, la malgasta, luego llega a encontrar lo que no podía ser sino el efecto de su causa, de abandono, de separación, de deseo de dilapidar. Encuentra el sufrimiento y se da cuenta que vivía mejor cuando estaba con su padre. Entonces, esa salida de la consciencia de la materia para volver a Dios no tiene que ver con la materia. ¿Y qué hace Dios o qué hace el Padre? No juzga y recibe al Hijo con una gran fiesta, con un gran amor, con un abrazo y con la restitución de todo lo que el Hijo en sí para Él es, que es de su misma y propia creación y naturaleza, porque es su Hijo. Esto en otros textos pues seguramente darán otras explicaciones, pero solo el amor es real, solo el amor de Dios lleva a las conclusiones de que no existe el pecado ni la separación. Entonces Dios no juzga, volvemos, está ahí, nos recibe, y si no llegamos con toda la claridad, nos da otra oportunidad para seguir trabajando en el reconocimiento de lo que realmente somos. El trabajo no es otro que despertar. El despertar es llegar al Buda que decíamos antes, ¿no? El iluminado, el que ya no necesita hacer preguntas, el que ya no necesita cuestionar, el que alguna vez puede tener esa duda, pero es observador de su propia duda.
el que puede tener un acceso de cólera, pero es observador de que eso no está en su naturaleza, sino conlleva el lastre de vivir en el mundo saha, el mundo del sufrimiento. Hay otro concepto importante que dice en el budismo, del Sutra del Loto, que habla de la tierra pura. Casualmente he leído el concepto que tiene aquí. La tierra pura en el budismo tiene dos versiones, igual que todas las religiones pueden llegar a las dos conclusiones que voy a citar ahora. Dice, la tierra pura, lo voy a leer para que sea más literal, en este caso, dice, la tierra pura es la tierra feliz y libre de toda impureza, la tierra de Buda. El término se utiliza en oposición a tierra impura, que denota este mundo saha, contaminado de sufrimientos y de deseos. Aquí nos dice que el budismo postula dos visiones de la misma interpretación. Uno es el que la tierra pura es aquella separada completamente de la tierra impura, es decir, del mundo del sufrimiento, y que está presidida por el Buda Amida. Esta es una de las ramas del budismo, que dice que a través de muchas encarnaciones podemos llegar a Dios, ¿no? Luego está la versión del budismo del Sutra del Loto, que dice, cuando las personas purifican su corazón, el mundo en el que viven se convierte en una tierra pura. El término tierra pura con mayúsculas indica específicamente la tierra del Buda Amida. O sea, el Buda Amida predica una cosa: los que de alguna manera se iluminan van al mundo de la tierra pura. Y el otro budismo, que es el que Jesús nos postula en el curso de milagros, es allá donde va el Buda no existe tierra impura, es tierra pura. ¿Por qué? Pues porque resulta que el entorno es la configuración mental del pensamiento. Y allá donde tu pensamiento se proyecta, puede ver pureza o impureza. Eso lo hemos citado en otras ocasiones. Pero ahora también voy a coger, no sé si quiero decir algo más de budismo. No, en otra ocasión, porque si no nos vamos a meter en muchas cosas y no quiero liaros demasiado. Estuve leyendo en el Nuevo Testamento la parábola del joven rico, que la cita Marcos y también Mateo y Lucas. Se dice que Marcos fue el precursor del cual Mateo y Lucas estudiaron y escribieron posteriormente los evangelios suyos. Entonces, a mí también he leído los tres apartados de la parábola y me quedo con el de Marcos, porque parece más completo y da más detalles de lo que Jesús quiso decir, ¿no? Dice, el joven rico, bueno, pues fue una persona que cumplía con todas las leyes, que se sentía que tenía que preguntarle a Jesús, y se postró ante él, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, aquí mismo Jesús reconoce que la perfección solo está en Dios, ni siquiera en Él. Dice, los mandamientos ya los sabes, tal, no mates, no hurtes, tal, honrarás a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, mirándole, dice, exactamente, mira qué bonito. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El muchacho se desmoronó y como tenía muchas posesiones se puso muy triste, se cayó, bajó la cabeza y se fue. ¿Cómo traducimos esto en nuestra época actual?
pues es una parábola, la tenemos que traducir y asimilar a nuestras vidas. Nosotros no somos ricos, pero somos ricos en ideas, pensamientos, formas de hablar, en todo lo que hemos estudiado y nos han transmitido anteriores generaciones. Somos ricos en pensamiento acumulado. Pensamiento a la mayoría de veces que se basa en el miedo, en el juicio, en el pecado y también en que dentro de nosotros está Dios, pero tiene que convivir con la parte oscura de nuestro ser. Y entonces nos sentimos mal porque nunca sobre este planeta, sobre esta tierra, que es la tierra de la transición, la tierra en la cual tenemos que volver a recordar lo que somos, entonces en ese momento las enseñanzas van a chocar siempre. En el mundo siempre va a haber conflicto. Lo han tenido los santos, los predicadores de todas las religiones, los ministros de... ya no sé cómo llamarle, los profetas, los que hablaban la palabra de Dios, aportaban, los mismos apóstoles aportaban de su cosecha, porque se debatían en la dualidad de lo aprendido y lo que ellos querían transmitir, que era la palabra de Dios, e inconscientemente no se daban cuenta, pero han errado y siguen errando a muchas personas cuando expresan su opinión, cuando no se han hecho a un lado completamente y han dejado que la palabra de Dios surgiera a través de ellos. Entonces, Jesús dice, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Para tener tesoro en el cielo tienes que vaciarte, tienes que dejar que el Espíritu llene todo tu ser. ¿Cómo se hace? La intención empieza por ahí y la voluntad es que se quede con nosotros y nos enseñe cada paso de nuestra vida. Dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es la convergencia vertical, horizontal, donde el cielo y la tierra convergen. Si tomas tu cruz, vendiendo todos tus bienes, lo que haces es chocar con el mundo, porque hay ideas controvertidas y por antonomasia no pueden convivir. Muchas personas piensan que el mundo es un sitio donde podemos desarrollar el amor, donde podemos desarrollar cualidades, ser generosos, etc. Pero la limitación siempre va a estar. Por eso los budistas meditan, no oran. La oración no está mal, pero la oración se basa en palabras, en argumentos, en pensamientos. Y probablemente nunca va a expresar la totalidad de lo que sentimos ni de lo que somos. En la meditación lo que se hace es ese vacío, ese hasta donde se puede, porque tenemos la cabeza muy amueblada de ideas, es dejar que pasen los pensamientos, es no juzgarlos, no retenerlos y buscar ese momento de quietud en el cual se nos revela otra realidad que no tiene que ver con el mundo. Esto los que meditan y han conseguido éxito lo saben. Cuando cierras los ojos, el mundo interior comienza a negar las imágenes y los juicios que nos producen estas imágenes. Cualquier cosa que veamos ya conlleva un juicio, porque si yo veo un cuadro, ya estoy diciendo me gusta, no me gusta, me repele, me atrae, etc. Y no lo estamos diciendo verbalmente, pero el pensamiento proyecta eso y juzga. Entonces cierra los ojos, hay unos pensamientos que también estamos juzgando, pero cuando dejamos que pasen y no les damos importancia, surgirá un nuevo enfoque de aquello que necesitamos conocer. Cuando tú le dejas en manos al Espíritu Santo, en sus manos, lo que tú eres, dices, aquí estoy, tú sabes, yo lo sé, ayúdame a saber a través de ti. Entonces esa intención es cargar esa cruz para dejar a un lado el mundo y abrirte al Espíritu.
que si practicas esto, chocarás con el mundo, porque el mundo dirá que el mundo es dual, que el mundo es materia y espíritu. Cuando llegamos al convencimiento de que solo somos espíritu, somos tal como Dios nos creó, la realidad esa comienza a entrar en el sueño feliz de la transición. Vemos el mundo bendecido, no juzgamos, perdonamos constantemente y estamos más cerca de que nuestro Maestro dé el último paso, cuando nos vea realmente preparados, para atravesar la puerta de lo que llamamos el cielo. Voy a terminar leyendo de un curso de milagros el ejercicio que, coincidiendo con estas enseñanzas, hoy me tocaba estudiar. Siempre hay una coincidencia maravillosa que me sigue asombrando que se produzca, ¿no?, cuando uno está en el intento y la intención de la búsqueda. Es el ejercicio 3.4.2. Lo voy a leer y lo voy a comentar y terminamos ya. Dice: dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de este modo es como se me concederá a mí. Te doy gracias, Padre, por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real, y tú me has proporcionado los medios para comprobar su irrealidad. Tengo la llave en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas del cielo, sin saber si debo entrar y